Permítanme en unos 10 minutos hacer una breve introducción al texto de Unger para resaltar algunos elementos. Y bueno, pues si ustedes se fijan, la perspectiva que toma Kurt Unger es una perspectiva particular. Él le llama una perspectiva desde los sistemas nacionales de innovación. Quiere decir esto que toma cierta literatura. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, lo que quiero yo que tengan muy claro es cómo está estructurado el texto. El texto está estructurado en una introducción donde nos plantea desde la perspectiva en que él ve las cosas, esto es la teoría que está usando, que es la economía evolutiva. La economía evolutiva se centra en explicar el progreso tecnológico. Esto es cómo los países se van haciendo de nuevas tecnologías que les ayudan a mejorar su productividad. En ese sentido, se centra en los efectos de la productividad. En la primera parte del texto, pues nos presenta todo lo que sería equivalente al marco teórico y entonces revisa diferentes conceptos de mercados, de formas de competencia y los factores de la competitividad. Y en la parte 2 ya se centra en explicar las estrategias productivas a nivel sectorial y por empresa y cómo se asocian precisamente a los cambios tecnológicos. Aquí es donde podemos ver con estadísticas precisas cuál fue el comportamiento de esas empresas, ¿no? Esta parte a lo mejor a algunos les pareció un poco, pues más densa, por decir algo. Perdón, ¿me están escuchando bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, perfecto. Este es el contenido extenso del texto, digamos, es como una guía para que ustedes tengan claras las diferentes partes. Cuando habla del entorno institucional, de la organización industrial contemporánea, pues nos está llevando precisamente a todos esos elementos que explican el mercado y el poder del mercado y cómo va evolucionando la competencia. Aquí también aborda el concepto de innovación tecnológica. En el punto 2, que aborda en el texto, bueno, pues plantea o presenta qué es un oligopolio, qué es una empresa transnacional y cuáles son estas estrategias productivas. ¿Ya nos quedó claro a todos cuáles son estas dos estrategias productivas de las que nos habla el texto? La técnica y la racionalizadora y la modernización. Así es, Altair. La modernización y la racionalización serían las principales estrategias productivas. En este eje aborda también el papel de la innovación tecnológica en las industrias, así como la división que hace de competencia y productividad en empresas extranjeras y empresas nacionales. Eso es a lo que nos lleva el texto, a comparar el desempeño de las empresas mexicanas frente a las empresas extranjeras, ¿no? Y empieza entonces a jugar con estos dos conceptos, la racionalización y la modernización, tanto en empresas extranjeras como en empresas nacionales, ¿no? Para finalmente abordar las cuestiones técnicas y la competencia, ¿de acuerdo? Bueno, en esta introducción además quisiera señalar que el objetivo del texto, el objetivo general, pues es analizar cómo se ha ido dando esta evolución en el ámbito de la competencia, en particular a partir de que se firmó el Tratado de Libre Comercio. Todos saben que es el Telecán. ¿Saben en qué año se firmó el Telecán? Sí, en el proceso de sexenio de Carlos Salinas de Gortari entre el año 1991 y 1992. Y Así entró en es. vigor, al parecer, si no me equivoco, en el 94. Exactamente, Gerardo. Muchas gracias por tu participación. Muy bien, Daniel. Efectivamente, se firmó en 1994 y ustedes, pues muchos de ustedes seguramente ni habían nacido. Entonces, no saben, por ejemplo, que había, sobre todo en los lugares pequeños, yo no sé cómo era el Distrito Federal en ese entonces, pero el lugar donde yo vivo, que es Tampico, bueno, pues qué
qué decirles, no vivo, pero aquí nací, pues, no había Walmart, no había Gigante, no había Sumesa, no había Urrera, no había nada, había el mercado popular, nada más, y si acaso, pues un supermercado local, y la cantidad de productos que teníamos, pues era bastante elemental, ¿no? Chocolates había, si mal no recuerdo, chocolates Carlos V y chocolate Corona, ¿sí? Y para hacer chocolate caliente, pues había chocolate Abuelita, que ahora ya es de Nestlé, ya no es más mexicano. Entonces, con este cambio y la apertura comercial, efectivamente, como dijo Gerardo, en 1994, bueno, pues viene un boom de empresas que se vienen a establecer a México. ¿Por qué se vienen a establecer tantas empresas al país? ¿Qué es lo que buscan en México esas empresas que vienen acá? Mano de Muchas obra buscan barata. Manufactura barata. Así es, manufactura barata, pero no solo eso, lo vamos a ver en la siguiente semana. Además de manufactura barata, encontramos que el gobierno, los gobiernos estatales, les dan muchas facilidades a esas grandes empresas a cambio de que están dando empleos, como por ejemplo, les exentan exactamente, como dice Daniel, les dan concesiones fiscales, les dejan usar terrenos gratuitamente para que pongan sus plantas, les dejan no pagar la luz, por ejemplo, mientras que a nosotros usuarios, si no pagamos la luz, al segundo día de que no la pagamos, ¿qué ocurre? La cortan. Pues la cortan. Así es, nos van a cortar la luz y como nos comentaba El agua. del agua también y como nos comentaba Pepe, si algo ocurre con el teléfono, de aquí a que nos lo pongan, pues pasa mucho, ¿no? Pero a estas empresas pues les dan muchas concesiones y en ese sentido, bueno, pues este artículo de Kurt Unger pues se pone a estudiar estos cambios competitivos cuando ocurre esta apertura comercial, ¿no? Y entonces llega a dos conclusiones, fíjense, dice, estas empresas llegan a México, pero en realidad son empresas que siempre están solas, porque no se integran a los clústeres, y un clúster es simplemente un conjunto de empresas, y no se vinculan con las empresas mexicanas. Y además, pues hay una carencia en términos de ciencia y tecnología y en el desarrollo de capacidades tecnológicas de las empresas mexicanas, porque estas grandes empresas que vienen a México se instalan, pero su conocimiento lo protegen y no lo comparten con las empresas mexicanas, Claro, sí. ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues otra cosa que plantea Unger es que los mercados pues se van a caracterizar en México, la estructura industrial, por estas estructuras oligopólicas que están muy concentradas y quien tiene el papel de liderazgo pues son las empresas transnacionales o bien los grandes conglomerados de capital nacional en industrias tradicionales. Díganme, por favor, el nombre de una empresa transnacional que ustedes conozcan. Pueden también, quien no pueda escribir, ponerlo en el chat. Coca-Cola. Coca-Cola. Walmart. Walmart, por Bimbo. supuesto. Bimbo, pero Bimbo no es transnacional, Bimbo es mexicana. Ah, Bimbo es nacional, perdón. Sí, Perdón, Bimbo, sí. pero Bimbo entraría acá, en la segunda definición, grandes conglomerados de capital nacional en industrias tradicionales. ¿Qué otra empresa Sí, entraría? Sí, así es, entraría en esta definición de grandes conglomerados de capital nacional, además de Bimbo. McDonald's. No, McDonald's no. McDonald's es una franquicia. Sí, lo siento. Las industrias automotrices. Las industrias automotrices entran más en las empresas transnacionales. Entraría, por ejemplo, Cemex. Cemex es otro conglomerado nacional muy poderoso. El Grupo Vitro de Monterrey es otro conglomerado de muchas empresas. El que acaban de ver ustedes, Grupo IFACO, pues también es un gran conglomerado de capital nacional, ¿de acuerdo? Pero no entra en las industrias tradicionales.
Entonces, fíjense, en México, estos dos tipos de empresas son las que tienen la mayoría del mercado. Y esto hace, pues, que dejen a las empresas micro, pequeñas y medianas en esta situación. No sé si alcancen a ver este pequeño cartón. Si alguien nos lo quiere comentar, por favor. A ver. ¿Sí lo ven? Sí, Sí. ¿Qué tenemos aquí? Un pescado grandote, ¿sí? Que dice, ok, yo me comí a todos los pequeños pescados, ¿y ahora qué? ¿Sí? Eso es lo que ocurre con las grandes empresas en nuestro país. Terminan comiéndose a todas las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas ni se diga. ¿Por qué? Pues porque si me ponen un Oxxo al lado o si me ponen un Walmart o un Soriana a 2 cuadras de la tiendita de abarrotes, ¿qué va a pasar? Pues las probabilidades de que yo subsista como tienda de abarrotes, pues van a ser mínimas. ¿Estarían de acuerdo? Sí, de hecho justo eso es como que lo que explican en el video que mandé respecto a Amazon, que no le está dando oportunidad a las pequeñas y medianas empresas a evolucionar. Entonces sí está siendo un gran obstáculo para ellas porque Amazon está acaparando con todo prácticamente. Sí es, y está acaparando con todo, ojo, a nivel mundial, ¿sí? Entonces es un todoterreno que va a destruir pequeñas empresas, pero al por mayor, ¿no? En ese sentido, pues es una situación complicada y aquí tienen que entrar las instituciones reguladoras a nivel mundial, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, ¿de acuerdo? Entonces, miren, en la primera parte, pues el autor se centra precisamente en el análisis del entorno institucional de la organización industrial contemporánea. Y en ese sentido, analiza el entorno institucional pues desde la parte económica, esto es, los mercados, las formas de competencia, los factores que se integran o que explican la competitividad y también el papel de los agentes económicos en los sectores industriales. ¿De qué agentes estamos hablando? Bueno, pues del gobierno, de este tipo de organizaciones como la Organización Mundial de Comercio, las cámaras empresariales a nivel nacional, la Organización Mundial del Trabajo, los sindicatos, etcétera, que regulan o que inciden de alguna manera en los sectores industriales, ¿no? Y aquí el autor nos presenta dos posiciones que hay para entender toda esta problemática. En primer lugar, la tradicional, que nos habla de mercados perfectos y, bueno, donde el eje para medir, pues, son los precios. Y el autor nos dice, pues sí, pero yo voy a tomar o voy a ver, a interpretar, a analizar lo que ocurre a través de la economía evolutiva, donde vemos en realidad mercados imperfectos y donde las ganancias se buscan a través de la innovación tecnológica, porque la innovación tecnológica pues va a generar diferentes procesos de competencia, de competitividad. Sin embargo, bueno, pues su propio estudio nos permite ver que en realidad pues las empresas mexicanas no compiten mucho por tecnología, ¿no? Y aquí llegamos precisamente a cuestiones que ya habíamos estado hablando y que les habían causado a ustedes muchas dudas. No tenemos que meternos en cada una de estas escuelas, simplemente el autor las pone ahí para que sepamos que hay muchas explicaciones diferentes de la organización industrial. Desde la escuela tradicional que nos habla precisamente de los mercados, de las economías de escala y que el equipo número 1 ha explicado el día de hoy, hasta la teoría de juegos, por ejemplo, o los duopolios, en donde tenemos dos grandes competidores nada más, por ejemplo, TV Azteca y Televisa, pero también hay otras explicaciones como la nueva escuela de Chicago que nos habla de los beneficios de tener monopolios u otras que nos habla de las barreras de entrada de las empresas. Estas son explicaciones alternativas, así como hay teoría de la administración científica, teoría de los recursos humanos, teoría de la contingencia, etcétera.
y solamente pues el autor nos informa, no tienen que entenderlas a profundidad. Nosotros vamos a ocupar, o sea, lo que estamos, digamos, los conceptos que estamos trabajando están más en la escuela tradicional. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bueno, No. solamente quiero resaltar algunos conceptos. Mercados efectivamente competidos. Y esto ya lo dijeron ustedes, me parece que está quedando bastante claro. Los mercados efectivamente competidos, esto es, si queremos que todas las pymes en nuestro país tengan acceso al mercado, el gobierno, ¿qué tendría que cuidar? Tendría que cuidar que las 4 empresas más grandes no tengan más del 40% del mercado en cada uno de los sectores. En el sector televisión, en el sector supermercados, en el sector aeronáutico, en el sector electrónico, etcétera. Y además, bajar las barreras de entrada para que entren nuevos competidores. Díganme ustedes, ¿eso sucede en nuestro mercado? A ver, Jaime, ¿eso sucede en nuestro mercado? Pues yo creo que no, bueno, sí, no sucedería en nuestro mercado. No, ¿verdad? ¿Por qué, Fernanda Aguilar? Pues, por ejemplo, a pesar de que son empresas con capital extranjero, Coca-Cola no tiene más del 40% del mercado respecto quizá a Pepsi o Red Cola, que ha de tener muchísimo menos del, no sé, 20%. Casi más del 50% se lo lleva a la industria que es Coca-Cola. Entonces ahí es una competencia imperfecta. Así es, y entonces tenemos lo que señalo en el segundo punto. Tenemos mercados sumamente concentrados en donde los líderes, que son estos pecesotes grandotes, las empresas transnacionales, concentran las ganancias, pero también las capacidades de producir nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. En ese sentido, pues hay efectos negativos de estas empresas transnacionales porque no se integran, no se vinculan, no se alían con las pequeñas empresas mexicanas para impulsar la competitividad industrial. Y esto presenta pues problemas muy importantes para las micro y pequeñas empresas mexicanas. ¿Qué empresas creen ustedes que van a salir adelante en esta situación que estamos viviendo de la pandemia? Pues solamente los pecesotes. Yo creo que más que nada las que se sepan adaptar a la tecnología. Exacto. Ajá. ¿Quién más? Quien tenga el suficiente capital como para mantenerse. Cortarlo. Así es, todos tienen razón. Son los peces grandes los que van a sobrevivir y van a sobrevivir despidiendo a mucha gente y racionalizando también sus operaciones. Ya vimos que Starbucks va a cerrar definitivamente algunos de sus cafés en la Ciudad de México y seguramente en el país. También van a sobrevivir aquellos que tengan mayor capital, pero también, por supuesto, las que se sepan adaptar. Y aquí encontramos oportunidades de expansión incluso para las microempresas que sean capaces de adaptarse. Sin embargo, y desgraciadamente, no todas las microempresas tienen capacidad de adaptarse, pero nosotros tenemos que, ahora sí, aconsejarlas, ¿sí? Y bueno, desgraciadamente yo siempre en mis cursos hago estudios de caso con mis estudiantes y trabajamos con empresas pequeñas para hacerles recomendaciones, etcétera. Pero bueno, la situación que Profesora, estamos viviendo ahorita, pues nos hace muy complicado hacer eso, sí. me parece, pero también me parece que es como un círculo vicioso, ¿no? Porque, por ejemplo, las pequeñas empresas que no tienen necesariamente la capacitación o el nivel, porque no todos los empresarios son universitarios, ¿no? Ni todos los empresarios son precisamente como, pues sí, como que tengan una formación eh, empresarial, ¿no? Entonces, se necesita, creo que imperiosamente se necesita como el conocimiento, se necesita como esta parte de preparación y no todos pueden tener el acceso a esa preparación, que es como,
pues fundamental para la supervivencia, ¿no? de las empresas. Sí, así es, completamente de acuerdo. Y yo les diría, no es solamente capacitación, es importantísima la capacitación, pero también, y lo hablábamos al inicio de la clase, es parte de la cultura empresarial que nosotros tenemos que cambiar. Los empresarios, como siempre les ha maltratado mucho el gobierno, digamos, son muy desconfiados también de que lleguemos nosotros, por ejemplo, de la universidad a tratar de trabajar con ellos, a tratar de capacitarlos, a tratar de hacerles planes de negocio. Sin embargo, sí hay programas exitosos en donde, bueno, se logra esta vinculación, donde la universidad, los estudiantes, los profesores, logramos capacitar a las empresas, por ejemplo, logramos hacerles propuestas. A veces simplemente con que integren el orden, la limpieza en su lugar de trabajo, tienen enormes avances en su productividad. A veces con hacerles una pequeña base de datos para que manejen sus finanzas, tienen enormes progresos en su productividad, pero sí es cierto, es un montón de factores, entre otros la capacitación, lo que está involucrado en esta parte, ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, pues no logran certificarse nunca y ser proveedoras de empresas multinacionales. Y obviamente, pues no es responsabilidad solamente de las empresas multinacionales. Muchas empresas no quieren cambiar sus procesos y las cosas, los gastos, en vez de verlos como una inversión, lo ven como un gasto. Siempre quieren gastar lo mínimo. Y vuelvo también a la mentalidad empresarial. ¿De acuerdo?